y los diputados, presidentes de comisiones y que nos acompañan el día de hoy, dirigirnos al país con mucha solemnidad y con mucha fuerza, porque el día de hoy corresponde a la Asamblea Nacional recibir lo que significa el examen de cuentas del Gobierno Nacional. Y hemos recibido la noticia de que el gobierno no va a hacer esto en el Parlamento, sino que se va de nuevo a esconder en el Tribunal Supremo de Justicia. Esto para nosotros claramente es la ratificación, para nosotros es claramente dejar absolutamente nítido para Venezuela y para el mundo que Nicolás Maduro está fuera de la Constitución y abandonó la Constitución. Porque la Constitución es muy clara. El gobierno tiene que venir a rendir cuentas a los diputados, pero rendir cuenta a los diputados es rendir cuenta al pueblo venezolano. El gobierno tiene que venir a rendir cuentas a todos los venezolanos desde donde es la sede de la soberanía del pueblo, que es el Parlamento. Y quiero recordarles que este Parlamento fue electo por 14 millones de venezolanos. Es el Parlamento que ha tenido el mayor apoyo popular en todas las elecciones parlamentarias en la última década. Es el Parlamento que ha tenido mayor participación popular en todas las elecciones parlamentarias que se han hecho en los últimos años en Venezuela. De manera que si existe en Venezuela algún sitio donde haya legitimidad democrática de una mayoría incontrastable de venezolanos, es acá en la Asamblea Nacional. Por eso, desde aquí, desde la Casa del Pueblo, donde nosotros hemos logrado hacer valer la soberanía y la dignidad de los venezolanos, estamos dando hoy esta rueda de prensa para ratificar que es acá donde está la representación del pueblo, donde está la representación del pueblo fortalecida por 14 millones de votos, es donde corresponde que el gobierno venga a rendir cuentas. En segundo lugar, que el no venir acá, sino seguir utilizando al Tribunal Supremo de Justicia, es la ratificación que el gobierno está fuera de la Constitución y está gobernando a Venezuela sin Constitución en este momento. Y en tercer lugar, un mensaje a los magistrados. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tienen que estar claros en algo. Ser parte de la violación sistemática de la Constitución, ser parte ellos mismos de la justificación para violar y gobernar en Venezuela sin Constitución, también significa, en el caso venezolano y en el mundo entero, el hecho de ser ellos mismos susceptibles de ser demandados por delitos de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? Significa algo muy concreto y muy importante. Significa que en el mundo entero esos delitos de lesa humanidad no prescriben y los magistrados saben de lo que estoy hablando. Y son delitos además que son perseguibles en el mundo entero. De manera que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional están incurriendo en delitos de lesa humanidad al ser parte política de lo que significa anular la Constitución y los derechos humanos en Venezuela. Hoy se sienten todopoderosos porque creen que pueden hacer lo que les da la gana desde la Sala Constitucional. Pero la experiencia de muchos países indica que quienes hoy se creen los poderosos porque violan la Constitución, el día de mañana son precisamente los perseguidos por la justicia porque han violado los derechos humanos de un país. Tengan en cuenta eso con claridad y sepan que en este momento en Venezuela la encrucijada es muy clara. Acá lo que queremos es que se cumpla la Constitución. Nuestra lucha es para que se cumpla la Constitución y para hacer valer la soberanía popular del voto de 14 millones de venezolanos. ¿Qué espera Venezuela de Nicolás Maduro hoy? Que rinda cuentas. Que rinda cuentas de la situación más desastrosa de la historia del país. Que rinda cuentas de por qué desde que Maduro asumió el poder. Esta cifra quiero que nos retumbe a todos en la conciencia.
han asesinado a 100.000 venezolanos. 100.000 venezolanos. Esos son 6 estadios universitarios llenos de venezolanos y venezolanas asesinados. Solo el año pasado, 28.000 venezolanos fueron asesinados. ¿Qué respuesta le da Nicolás Maduro a ese drama, a esa violencia que ellos mismos alimentan desde el poder? Yo quiero que Nicolás Maduro le dé la cara al país y además de explicar por qué su gobierno ha permitido el asesinato de 100.000 venezolanos. ¿Cómo es posible que en Venezuela la economía esté tan destrozada que cuando Nicolás Maduro llegó al poder, el dólar estaba a 17 bolívares por dólar? 17 bolívares por dólar. Y hoy está a 3.500 bolívares por dólar. ¿Cómo puede explicar Nicolás Maduro que somos el país que tiene la peor inflación del mundo, que destruye el salario y el trabajo de los venezolanos? Que en estos 3 años de Maduro, la inflación acumulada llega a 5.000%, donde una familia con salario mínimo tiene que ahorrar y trabajar un año entero para poder comprar un mes de comida. Esa es la realidad de hoy que Nicolás Maduro le tiene que explicar a los venezolanos. Que Nicolás Maduro le explique a los venezolanos también cómo es posible que ellos sigan mintiendo sobre lo que supuestamente hace el gobierno. Supuestamente, según el gobierno nacional, entre noviembre y diciembre del año pasado, el gobierno construyó y entregó en 2 meses 300.000 viviendas. ¿Quién las ha visto? 300.000 viviendas. Cuando sabemos que en el promedio de todos estos años no han llegado ni a 40.000 viviendas al año. ¿Cómo puede explicar Maduro el fracaso de su gestión cuando en apenas 3 años de gobierno ha tenido 100 cambios de ministros que lo único que han significado es más violencia, más inflación, más inseguridad y menos democracia para los venezolanos? ¿Cómo puede explicar Nicolás Maduro en este momento que ellos puedan decirle al país que desde que Nicolás Maduro llegó al poder, la producción venezolana se ha destruido, el Producto Interno Bruto, en un 24%? Es decir, la economía venezolana se destruyó una 1/4 parte, significando que 1 millón de venezolanos solo el año pasado perdieron el empleo. Estamos hablando de 1 millón de familias que hoy no tienen cómo trabajar dignamente. Y son esos jóvenes y esas familias que están pensando irse todos los días de Venezuela. Sobre esa base es que el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, quiere dejar muy claro que esas son las preguntas que toda Venezuela se hace. Las preguntas que todas apuntan a lo mismo, al fracaso, a la crisis, al caos que es este gobierno y Nicolás Maduro. Son las preguntas que todos los venezolanos quisieran respuesta. Y son las preguntas que hoy, desde el Parlamento, esperamos que tengan algo de conciencia y le puedan responder al país. ¿Cuál es la solución a estas cifras que damos hoy? 100.000 asesinatos, la inflación más grande del mundo, las mentiras del gobierno, la destrucción del empleo, la gente yéndose del país, la violencia. La única solución es el voto. La única posibilidad de que Venezuela pase del caos a una Venezuela distinta, donde haya empleo, donde haya paz, donde haya futuro, donde pasemos de esta Venezuela rota, arruinada y violenta a una Venezuela de progreso, de trabajo y paz, es logrando que los venezolanos voten. Que podamos tener unas elecciones generales donde se puedan elegir gobernadores, alcaldes, pero también un gobierno nacional, un gobierno de unidad nacional que permita que Venezuela salga del hueco en el cual Nicolás Maduro ha metido a toda Venezuela. Es lo que quiere el país, es lo que uno recoge en todas partes, es el compromiso que tenemos nosotros para empujar, para liderar, para enarbolar y para lograr que con la fuerza de los venezolanos que quieren un cambio se materialice esa posibilidad y ese derecho que está en la Constitución de que a través del voto podamos lograr cambiar la realidad. Este es el mensaje que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional le quiere dar al país el día de hoy y queremos reiterar que somos la institución
que tiene la base legítima, la democracia y del voto, y que estamos aquí para hacerla respetar. Incluso cuando quieren a través del miedo atropellar a nuestros miembros, como es el caso de Gilbert Caro, que tiene inmunidad parlamentaria, y que sepan los magistrados y el aparato de justicia que tiene que ser respetada, que ya las alarmas internacionales se han encendido con ese caso, y que nosotros lo que exigimos es que se respete la integridad, la libertad y la inmunidad de Gilbert Caro. A nosotros eso no nos frena. El miedo que el gobierno quiere imprimirnos, nosotros lo transformamos en fuerza para seguir luchando. Desde aquí también exigimos y reiteramos el derecho a la libertad que tiene nuestro diputado Gilbert Caro. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, Víctor. Sí, señor presidente, tenemos preguntas. Manuel Covela, Venevisión. Buenos días, diputado. Decía usted o acaba de decir que los magistrados estarían siendo cómplices de actuaciones al margen de la Constitución. Quisiera que precisara si y que podían ser objeto de demanda. Quería que precisara si la Asamblea va a tomar alguna acción en este sentido y si en breve en la agenda de la Asamblea está la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados express. Mira, lo importante es que los magistrados sepan que ellos son responsables de la destrucción y que los magistrados son responsables de la violación de la Constitución. Que los magistrados sepan que hoy ellos se pueden creer poderosos porque hacen lo que les da la gana con los derechos constitucionales. Pero ha habido muchos países, y Venezuela no va a ser la excepción, donde quienes se han prestado a violar los derechos constitucionales son perseguidos finalmente por la justicia internacional. Este es un momento muy serio en el cual la Constitución tiene que ser la guía y la norma que permita democratizar la solución en Venezuela. Los magistrados están allí, como lo dice la Constitución, para ampliar, para dar, para reconocer, para otorgar los derechos que están en la Constitución. Ellos lo que se han dedicado es a destruir los derechos de los venezolanos que están en la Constitución. Y eso tienen que tenerlo ellos en cuenta, porque eso tendrá consecuencias a futuro. Y ellos son responsables de los actos que están haciendo hoy de destrucción de la Constitución Nacional. Y si ellos creen que eso a futuro va a quedar impune y que ellos van a ser los dueños de Venezuela, se equivocan. No es la primera vez que magistrados todopoderosos terminan siendo, al final, los perseguidos por la justicia internacional. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Los crímenes de lesa humanidad son perseguidos en todo momento y en cualquier parte del mundo. Si ellos se creen impunes para hacer lo que les da la gana, sepan que esa impunidad no existe y que en Venezuela gobernará, reinará y terminará siendo quien reordene el país, la justicia y los derechos humanos. Tenemos otra pregunta. Manuel Trujillo, Vivo Play. Buen día, diputado, presidente. Quisiera saber cuáles son los siguientes pasos que vaya a tomar la Asamblea Nacional de cara a lo que pareciera ser un cerco institucional que están haciendo los diferentes poderes contra el Parlamento venezolano. Y adicionalmente, si tiene alguna consideración con relación a la extensión del decreto por parte del presidente Barack Obama. Mira, aquí en Venezuela no hay un conflicto de poderes. Aquí en Venezuela lo que hay es un desconocimiento de quienes están en el poder de la Constitución. En Venezuela ahora, hay que repetirlo una y otra vez, en Venezuela no hay Constitución. En Venezuela el gobierno disolvió la Constitución, el gobierno suspendió la Constitución, los magistrados han sido cómplices de esa suspensión de la Constitución, y la lucha de todo el pueblo venezolano es la lucha por lograr que la Constitución, los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la paz, sean lo que gobierna el país. Y eso lo vamos a lograr a través del voto. Y nosotros estamos claros que lo que nos corresponde en este momento es luchar con toda la fuerza para restituir en Venezuela la Constitución y el derecho a elegir ya un nuevo gobierno de unidad nacional. Eso es lo que nos corresponde en este momento. Para nosotros es importante que eso quede claro, porque es una lucha que tenemos que dar en todos los espacios. La Asamblea es un espacio más. La calle, las universidades, los sindicatos, las empresas, en todas partes tenemos que dar esa lucha. Con respecto al decreto de Obama, al final el gobierno tiene que saber que no solamente los Estados Unidos
El mundo entero tiene al gobierno venezolano como un gobierno que está fuera de la democracia, fuera de lo que significa la lucha de los derechos humanos, fuera de lo que significa la libertad y la justicia social, y eso no es algo que se limite solamente al gobierno de los Estados Unidos. El mundo entero tiene clasificado al gobierno venezolano como uno de los gobiernos más tiránicos, como uno de los gobiernos más despóticos, como uno de los gobiernos más irrespetuosos de la dignidad, de los derechos humanos y la libertad de la gente. Dayemar Ayala Altuve, El Pitazo. Sí, buenos días. Yo quisiera preguntarle a la Junta Directiva, en las últimas sentencias del Tribunal Supremo, ellos ordenan que sea la anterior Junta Directiva de la Asamblea Nacional la que saque del desacato en una sesión al Parlamento, en una sesión del Parlamento, saque del desacato. Me gustaría saber si ustedes tienen previsto realizar esto, o sea, acatar esa orden que dio el tribunal, y me gustaría saber también si tienen previsto hacerle un exhorto al CNE por el hecho de las elecciones, las de gobernadores, que tienen que hacerse este año, tal como lo anunció la rectora Tibisay Lucena, y por las elecciones generales que proponen. Seguro, mira, la Asamblea Nacional es el corazón de la democracia de cualquier país. Cualquier país, el termómetro que tiene cualquier país para medir si hay democracia o no, es si hay un parlamento o no hay parlamento. El gobierno lo que ha querido es destruir el corazón de la libertad, la democracia y la discusión, que es el Parlamento Nacional. Han buscado todas las excusas posibles. El presidente Henry Ramos el año pasado, durante 2 momentos, hizo lo que con ocasión del diálogo se pidió para quitar el desacato, y el gobierno no le dio importancia. Nosotros volvimos a hacerlo con una nueva versión que tiene como testigos a UNASUR y al Vaticano, y el gobierno tampoco le dio importancia. Nosotros lo que estamos es dejando en claro nuestra autonomía. Somos un poder autónomo y todas las decisiones que estamos tomando no es un problema de directivas. Al final el poder de la Asamblea Nacional está en los diputados, no en la directiva. Es el mismo cuerpo, son los mismos diputados. Todos son excusas del gobierno para tratar de seguir limitando y seguir anulando a la Asamblea Nacional, y se equivocan, porque nosotros vamos a continuar dando la lucha por el pueblo, por la Constitución y por el voto. Y dentro de esa lucha está el tema electoral. El tema electoral que para nosotros significa principalmente el derecho que tienen todos los venezolanos a elegir un gobierno nuevo, incluso una Asamblea Nacional nueva. Es lo que más quisiéramos. Nosotros pensamos que la mejor solución es que este año haya elecciones generales en Venezuela, que podamos elegir un gobierno de unidad nacional que saque a Venezuela del caos económico, social y político que Nicolás Maduro lo metió, que elijamos si quieren una nueva Asamblea Nacional y que vayamos a elecciones de gobernadores y de alcaldes que tocan este año. No es un regalo, no es una concesión, es un derecho que incluso tocaba desde el año pasado. En este sentido, una de las sesiones de esta semana, la del día jueves, lo anunciará nuestro jefe de fracción, el diputado Stalin González, en las próximas horas, cuando anuncie toda la semana, prevé ese emplazamiento al tema electoral integral que le corresponde al CNE ser en este momento quien debería estar al servicio del pueblo venezolano y al servicio del voto del pueblo venezolano, y no el secuestrador del voto del pueblo venezolano. Pregunta Vandor Dumont, 800 Noticias. Buenos días, diputado. Quería saber, ya se declaró el abandono del cargo al presidente de la República. En consecuencia de esto, ya esto es una sanción hacia él mismo. No presentar el memoria y cuenta, ¿qué otra sanción acarrearía esta no presentación del memoria y cuenta? Fíjate, lo importante es lo siguiente, no es un tema de sanciones. Es decir, nosotros no estamos aquí para sancionar, estamos aquí para buscar una solución. Y esa solución existe. Esa solución se llama el voto. Esa solución pone en manos de todos los venezolanos, todos, civiles, militares, jóvenes, viejos, pone la solución, la llave para abrir una puerta al futuro. Ese es el fin último. El fin que queremos nosotros es el fin por el cual todos los venezolanos, todos, sin excepción, sean los que decidan si quieren estar en esta Venezuela dividida, arruinada y violenta, o si quieren dar paso a una nueva Venezuela unida, de progreso, de paz. Ese es el dilema venezolano de este año, uno u otro. Y la única solución para ese dilema es que el pueblo vote.
Y la presión que hace la Asamblea Nacional es para que haya constitución y voto. Constitución significa derechos humanos, constitución significa derecho a la vida, constitución significa derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la dignidad. Esa es la lucha de la Asamblea Nacional. Y el gran derecho para ejecutar esa aspiración es el voto. De manera que nosotros, más para estar acá en una pelea, la lucha nuestra es el voto. Esa es la lucha por la cual nosotros estamos poniendo toda nuestra energía y estamos seguros que con la presión del pueblo venezolano y la comunidad internacional, nosotros vamos a materializar ese derecho a que el pueblo elija su destino y que lo elija a través del voto. Ayatola Núñez, Diario El Nacional. Buenos días, diputado. La pregunta va dirigida es si ya la Asamblea Nacional decretó el abandono de cargo de presidente y según los representantes de esta misma Cámara, Maduro es ilegítimo. Quedan muchas dudas por qué el presidente tiene que venir si ya él no está legalmente en sus funciones. En todo caso, ¿qué procede en este momento? ¿Quién rendiría cuentas por lo que el presidente hizo el año pasado? Mira, lo importante es que la rendición de cuentas es por lo que se hizo o por el desastre que se hizo en el 2016. Y los venezolanos tienen el derecho de que todo ese dinero robado, todos esos asesinatos que hubo, toda esa inflación que destruyó a la familia venezolana, rinda cuentas hoy. Y eso lo tiene que hacer el gobierno. Estamos acá. El hecho de que no lo haga el gobierno es una demostración mucho más clara del abandono del cargo, precisamente, y del abandono de la Constitución. ¿Qué es lo que toca ahora? Frente a esa realidad, en un país donde no hay justicia, no hay Constitución, no hay tribunal, empujar todos los venezolanos, ponernos de pie todos los venezolanos para lograr con esa fuerza que se imponga el voto y podamos con el voto cambiar al gobierno nacional. No es un problema legal, no es un problema institucional, porque en Venezuela no hay ni leyes ni instituciones. Es un problema ciudadano, es un problema histórico, es un problema político, que solamente con la fuerza del país es que podemos cambiar esta Venezuela que no tiene constitución a una Venezuela donde haya leyes, derechos humanos, voto y constitución. Es tan simple como eso, pero es tan difícil y tan crudo como eso. No hay en Venezuela ley. En Venezuela vivimos hoy, y ustedes lo saben, en la ley de la selva. El que tiene billete en Venezuela y el que tiene poder político cree que puede someter a la mayoría del país que está absolutamente al margen de los derechos humanos, de la dignidad, de la vida, y ahí es donde nos toca a nosotros rebelarnos y con esa rebelión lograr el voto en Venezuela este año.